Las personas tenemos más de 60.000 pensamientos cada día. Son demasiados pensamientos. Suelen ser pensamientos caóticos, pensamientos que van en todas las direcciones. En ocasiones nos quedamos enganchados a un pensamiento y estamos varios minutos pensando sobre algo. Pero ¿en qué medida piensas que tener muchos pensamientos cuando estás frente a otra persona ayudándole a desarrollarse es positivo? Realmente no es positivo. Imagina que estás hablando con alguien de algo que es muy importante para él o para ella y te pones a pensar en otro tema y te vas por ahí por las nubes pensando en otro tema y estás varios minutos pensando en algo mientras que la persona está como a corazón abierto contando algo muy importante. Realmente se rompería ese vínculo de confianza, realmente no podrías comprender su realidad, realmente la otra persona lo notaría y seguramente la sesión de líder coach no sería tan efectiva. De ahí que la autogestión sea tan importante para el líder coach. Es una capacidad fundamental. Estar presente a la otra persona, tener la capacidad de mirar a los ojos, tener la capacidad de conectar o tener la capacidad de escuchar esa voz si estamos al teléfono, estando 100% presentes. Es obvio que no vamos a poder controlar al 100% la mente. Esto es totalmente natural, nos pasa a todo el mundo, pero en la medida que estemos mucho más conectados a la otra persona, mejorará mucho más nuestra capacidad de resonar juntos, de sintonizar, de estar en la misma onda y de que esa relación de liderazgo sea todavía más fuerte. Pero ¿qué nos ayuda a estar más presentes? 3 cosas muy sencillas. La primera es que si eres un líder que tiene una vida muy caótica, seguramente cuando hables con las personas va a ser también un caos. Vas a estar pensando en otras cosas y va a ser muy difícil que seas un buen líder coach. Serás un buen líder timonel, pero no tanto un buen líder coach. Así que también piensa en calmar un poco todos los caballos que llevas dentro, en relajarte un poquito, porque eso hará que tengas conversaciones más profundas con los demás. Además de esto, también es importante que tengas buenas prácticas como puede ser el mindfulness, la atención plena o la meditación. En definitiva es dedicar ciertos momentos del día a estar en modo relajado, en modo tranquilo. Por ejemplo, cuando empieza la mañana puedes sentarte 10 minutos antes de empezar el día a simplemente respirar, a simplemente ser consciente de tus pensamientos, a no hacer nada especialmente, sino a estar contigo mismo. Esto te va a dar una mayor comprensión de ti mismo, va a mejorar mucho tu capacidad de conciencia o autoconciencia, va a mejorar mucho tu autocontrol y va a hacer que te sientas un poco más calmado. Cuando quieras mejorar tu capacidad de autogestión, te darás cuenta enseguida de que siguen viniendo pensamientos a tu cabeza. No pasa nada, simplemente acéptalos como nubes que pasan delante de un campo que estás observando. En definitiva, las nubes pasan, pero no te quedas mirando a ninguna de ellas. Los pensamientos también tienen que ser así. Algo que viene a ti, en lo que piensas, pero a lo que no te enganchas, sino que sigues conectado y presente con la otra persona. Lo tercero que puedes hacer es trabajar también esta autogestión mediante la respiración. En el momento que estás mirando a alguien a los ojos, parece que estás como muy disperso. En ese momento, si haces un par de respiraciones conscientes, mejorarás el centramiento y mejorarás tu capacidad de enfocarte en la otra persona. ¿Cómo hay que respirar? Pues siempre tomando aire por la nariz y tirándolo por la nariz, y siempre desde la parte baja del estómago. Es algo así como que cuando respiramos se tiene que hinchar el estómago. Cuando lo hacemos, enseguida nos relajamos, nos baja el ritmo y estamos mucho más presentes con la otra persona. Así que 3 prácticas muy sencillas para mejorar tu autogestión. En primer lugar, reduce un poco el nivel de estrés y el ritmo que llevas, porque si no es muy difícil que seas un líder coach. En segundo lugar, prácticas como la meditación, tomar más conciencia del presente te va a ayudar muchísimo a ser más consciente de tus pensamientos. Y en tercer lugar, algo muy concreto y muy sencillo, que es simplemente hacer un par de respiraciones. Cuando veas que estás muy disperso, va a hacer que te vuelvas a centrar y estar más en el aquí y el ahora. Recuerda que el líder coach depende del momento presente para ayudar a la otra persona, depende de esa conexión y ese vínculo emocional, y es fundamental que esté presente para tener una relación todavía más auténtica. El feedback es uno de los elementos más motivadores para una persona. Una persona necesita saber cómo hace su trabajo, cómo lo está desarrollando, cómo de bien o cómo de mal está haciendo su trabajo. Necesita tener cierta orientación sobre cómo efectúa las cosas y cierto reconocimiento sobre la labor que está llevando a cabo dentro de su empresa. El líder coach es necesario que provea de feedback a las personas y que les ayude a desarrollarse mediante la información que les provee. Hay muchos tipos de feedback, pero no todos funcionan igual de bien. Hay un tipo de feedback en el cual decimos que no hay feedback. Cuando no hay ningún tipo de feedback, la persona no sabe cómo está haciendo su trabajo, no se siente nada reconocida y por tanto empezará a desmotivarse poco a poco. Al final tendremos a una persona incompetente y desmotivada trabajando con nosotros.
Hay otro tipo de feedback en el cual sí que proveemos de feedback a la persona, pero es un feedback que viene de un líder autoritario. Es cuando el feedback es agresivo, cuando el feedback se centra ya no en las cualidades de la persona, sino en la persona en sí misma, y cuando incluye el verbo ser. Cuando le dices a alguien, por ejemplo, que es una persona despistada o que es una persona desorganizada, estamos diciendo un feedback demasiado agresivo porque estamos poniendo en su identidad cuestiones como la desorganización o el despiste. Difícilmente esta persona va a mejorar con ese feedback. Además, hay un tipo de feedback que quizás ya sea más positivo, pero sin embargo es un feedback que se centra mucho en los errores, en lo que sale mal. Es cuando las personas dicen, mi jefe se acuerda siempre de lo que hago mal, pero nunca me dice lo que hago bien. Este tipo de feedback tampoco ayuda a mejorar demasiado porque las personas tienen la sensación de que están allí y solo te ven cada vez que ocurre algo negativo. Luego hay un feedback que se enfoca en no solo los aspectos negativos, sino también los aspectos positivos, pero que es un feedback que tiene el error de que no es concreto. Cuando decimos o cuando damos una palmadita en la espalda a una persona o cuando corregimos a alguien porque no ha hecho bien algo, pero tampoco le indicamos qué es lo que no ha hecho bien exactamente o cómo queríamos que se hiciera. Es un tipo de feedback al que le falta concreción y por tanto las personas sienten que no avanzan. Hay muchos líderes que dan muchas palmaditas en la espalda a su equipo, pero sin embargo no le hacen avanzar porque no le dicen al equipo qué es exactamente lo que ha hecho bien. Hay otro tipo de feedback que no solamente es positivo y negativo, sino que también incluye esa concreción que necesitamos, es decir, es mucho más riguroso y concreto sobre la información que le damos a la persona. Es un feedback que incluye datos, que incluye realmente información valiosa para que la persona pueda hacer mejor su trabajo o para invitarle a hacerlo de esa forma todas las veces que sea posible. Es cuando un trabajador o alguna persona de nuestro equipo le decimos, mira, en la última semana he visto 2 llamadas que has hecho, me han parecido excelentes porque has utilizado esta técnica o has hecho esto otro, y entonces le estamos dando información concreta a la persona sobre lo que ha hecho bien o también sobre lo que podría mejorar. La recomendación con el feedback es que incluya siempre muchos elementos positivos y que también incluya algunos elementos a mejorar, pero se ha estudiado y se ha demostrado que lo interesante sería que tuviera más elementos positivos que a mejorar, al menos el doble de elementos positivos que a mejorar. Es decir, que nos acordemos mucho más de cuando las cosas salen bien y que se lo hagamos saber a nuestro equipo. Así que el feedback que más funciona es el feedback en el cual somos concretos, en el que existe concreción. Y además, si puedes todavía más, inclúyele una parte, un toque personal de confianza en la persona, de que la persona sepa que está en nuestro equipo y que va a seguir estando en nuestro equipo porque confiamos en ella. El feedback es totalmente necesario para conseguir la motivación de la persona y lo utilizaremos siempre que podamos. Cuando les preguntamos a las personas qué es lo que echan en falta de sus líderes, el feedback aparece como uno de los temas más cruciales. El feedback en definitiva es reconocimiento. Alguien está observando cómo haces tu trabajo y te lo hace saber y te da indicaciones para que hagas tu trabajo todavía mejor. Entonces es cuando ya no hablamos solamente de feedback, sino que hablamos de feed forward, es decir, vamos hacia adelante con esa información. Y es entonces cuando el líder coach utiliza todas sus herramientas, todas las preguntas para poder hacer que la persona vaya un paso más allá. Es decir, detectamos una situación que habría que corregir en nuestro equipo, por ejemplo, le damos feedback a la persona y además le invitamos mediante preguntas a hacerlo diferente. ¿Qué ha ocurrido exactamente esta semana? Que hemos recibido un par de quejas de clientes con este tema, por ejemplo, a partir de ahí la persona se explica, le podríamos decir cómo vas a hacer para evitar que esto ocurra en un futuro. Entonces ya lo que estaríamos haciendo es pensar en que la persona no solo se ha quedado ahí, sino que además tiene que avanzar con un pequeño plan de acción y con diferentes acciones y reflexiones para hacer un trabajo todavía mejor. El feedback es totalmente necesario en el líder coach porque hace que las personas avancen gracias a la información que le proveemos. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te has visto esta semana? Muy bien, yo creo que ha sido una semana muy buena. Cada vez llego más, digamos, más contenta al trabajo, o sea, me noto muy, muy motivada y muy a gusto, me gusta, y yo pienso que están haciendo la cosa muy bien. Bueno, enhorabuena, llevas ya 5 Bien. años con nosotros, cada vez creo que eres mejor. Te hemos cambiado de área, la verdad es que ahora estás con algo un poco nuevo. No sé cómo te verás tú con todo esto, cómo te manejas, cómo ha ido esa atención al cliente. Me gusta mucho, vamos, estoy muy motivada, me gusta mucho la relación con el cliente y me parece que resuelvo las cuestiones que se me plantean y bien, estoy Ajá. muy contenta, Oye, sí. ¿y cómo te ves en los parámetros de eficiencia, no? Yo he visto un poco los tuyos, tú los has visto también.
¿Ves ahí alguna, no sé, tendencia, cosas que mejorar? Bueno, sí, la verdad es que los parámetros siempre estoy ahí un poco en la línea, o sea, justo, justo. Ajá, Sí, es cierto que ajá. ese parámetro de la eficiencia se me queda siempre ahí, pero bueno, siempre ha sido así en realidad. Entonces, bueno, cubro y yo pienso que justo ahí, bien. ¿A qué crees que se debe que tú estés como tan justa y hay otros compañeros como que sean más eficientes? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Quizás estoy demasiado tiempo con el cliente. Eso es obvio porque sale un poco más alta la media que de lo normal. Yo diría que, no sé, casi por tu personalidad y por la persona que yo conozco desde hace tiempo, realmente eres una persona muy comprensiva y eso es maravilloso. Creo que esto viene muy bien para cuando atendemos la queja del cliente, ¿verdad? Al teléfono, que tú realmente haces que el cliente se sienta cómodo, se sienta bien, y esto lo logras perfectamente. Sí, 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 sí. Eso es así. Sí. Y eso, aunque es algo positivo, también tiene como un lado oscuro, ¿no? Es que a veces nos podemos poner tanto en el lugar del cliente que haga que pues la conversación ya se vaya quizás a un poco más quizás a complacer al cliente, a que esté todo ahí a la una. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí. Sí, es verdad, sí, puede ser. Que a veces deriva y no sé muy bien cómo cortar y bueno, ese es el tiempo, claro, que a veces ahí me cuesta resolver y ir al camino más acertado, más corto, ¿no? Sí, yo destaco de ti varias cosas, de verdad, y creo, Laura, que tienes un potencial tremendo en esta empresa. La primera de ellas es para mí es una persona realmente empática, sabe estar, comprensiva, y es totalmente maravilloso. Creo que eso hace que tengas muy buena, no sé, tus compañeros te aprecian muchísimo, los clientes que llevas tú directamente las cuentas que llevas tú, que son grandes también, están muy felices y muy contentos contigo, eso es maravilloso. Además destaco de ti a mí la capacidad de adaptación que tienes y la flexibilidad me parece tremenda. ¿Y por qué te lo digo esto? Porque lo he comprobado. Hace un año cambiaste el software que tú de alguna manera resolvías las dudas a los clientes. Te has adaptado rapidísimo. Creo que a los 2 meses ya tenías una adaptación grandísima, mucho superior a la media. Lo que demuestra un gran interés por tu parte por aprender. Ujú. De hecho, en el último año he visto esos avances, me han encantado y además he visto como algunos clientes me han felicitado cuando he ido a visitarlos, me han dicho que estaba haciendo un gran trabajo con ellos. Qué bien. Sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Nos ha pasado con Campoar y con algún otro cliente que nos ha dado de verdad la felicitación concreta de, oye, felicita a Marina, ya te lo transmití en su momento, pero te vuelvo a decir, de verdad que muy bien. Muy bien. Quizás un área en la que puedes trabajar sería en enfocar un poco más la conversación con el cliente. Sabes que el cliente nos llama, tiene una consulta técnica, alguna incidencia en el sistema, tenemos que resolverla, la resuelves de forma muy eficiente y también es cierto que a veces lo que falta es enfocar más esa conversación para que no se vaya de alguna manera la conversación y Sí. acabemos a lo mejor pues ya poniéndonos demasiado en el lugar del cliente o hablando de otro tema también técnico que es interesante pero que quizás no nos lleva a ninguna parte. Más que nada porque sabes que somos personas como que tenemos que ir a objetivos, hay unos parámetros de eficiencia que medimos y Sí. tú, aunque siempre estás ahí, y yo te diría cuidado porque es que te puedes caer ahí de la línea y no sería bueno, todo lo contrario. Tienes que acordarte Sí. siempre de mantener el foco. Sí, 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 sí. Es verdad. Ujú. Aquí hay algunas técnicas que puedes aprender, ¿no? Pero en definitiva es cuando el cliente ves que está yendo por otro sitio, es hacer una pregunta, le haces una pregunta para que el cliente pueda como reencuadrarse y estar de nuevo en lo que estamos, ¿no? No tanto Mm, en otra cosa. Pero bueno, de todo esto, vale. además, hay un programa de formación que tienes dentro de nuestra plataforma que puedes hacer para que te va a enseñar todo esto. Creo que ya lo has hecho, pero si quieres revisa un poco la parte de esto, de cómo enfocar la conversación para que sea efectiva, porque disponemos al final de X minutos de media para atender una llamada, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y hay una agenda que nos está esperando, está claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y de verdad, subrayo tu flexibilidad tremenda, muy bien, te estás adaptando perfectamente. Creo que cada vez tienes más conocimientos, has aprendido ya el uso de varias plataformas en este tiempo y sobre todo, de verdad, tu compromiso y la capacidad que tienes de crear equipo. La gente está feliz contigo. Muy bien. Bueno, pues a por ello, Laura, y cuento contigo para mejorar esto. ¿Te parece bien? Sí, 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 Nos sí. ponemos, hacemos una revisión de esto. Desde aquí a 2 meses tenemos nuestra review de nuevo. ¿Te parece bien que en esa revisión nos apuntemos aquí para revisar cómo ha ido esta mejora tuya? Sí, sí, sí. Genial. Perfecto. Ujú. Venga, vamos a por ello. Muy Muchas bien, gracias. gracias.
¿En qué medida crees que es importante conocerse a uno mismo? ¿En qué medida crees que es importante gestionarse a uno mismo? Para el líder coach es fundamental, es una de sus capacidades más importantes. Si no te conoces bien a ti mismo, no podrás conocer a otras personas. Si no te gestionas bien a ti mismo, no podrás gestionar tu relación con otras personas. De ahí que el autoconocimiento emocional sea tan fundamental para el líder coach. El autoconocimiento emocional en realidad es una de las capacidades de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional siempre nos habla de 4 cosas importantes. La primera tiene que ver contigo mismo y con el conocimiento, sería el autoconocimiento. La segunda tiene que ver contigo mismo y con el control, sería el autocontrol. La tercera tiene que ver con los demás y se llama conocer a los demás, la empatía, la escucha. Y por último, la última parte de la inteligencia emocional nos habla de gestionar nuestras relaciones con los demás. La asertividad, la gestión de conflictos, el trabajo en equipo, el liderazgo, son capacidades también de la inteligencia emocional. Sin embargo, estas 2 primeras, conocerse y gestionarse, son fundamentales para que como líder coach puedas hacer un buen trabajo. Ten en cuenta que tu trabajo como líder coach es un trabajo muy transparente, en el cual hay una relación de mucha confianza entre la otra persona y tú, y en el cual es fundamental que haya como mucha limpieza interior dentro de ti, es decir, que te conozcas muy bien a ti mismo. Tener mucha riqueza en el conocimiento de las emociones es fundamental para poder ser todavía más transparentes y más auténticos en nuestras relaciones. Conocer a fondo todas las emociones, poder vivirlas, poder sostenerlas dentro de ti, poder aceptar que eres como eres, es fundamental para poder ser más transparente en tu relación con los demás. Conocer la alegría, conocer el miedo, la rabia y también tocar fondo con la tristeza es fundamental, porque una vez que lo hacemos parece que crecemos un poquito más a nivel personal y nuestra relación es más pura y más auténtica con las personas. Por lo tanto, ¿en qué medida conoces tus emociones? ¿En qué medida eres amigo de tus emociones? ¿En qué medida aceptas tus emociones? Es fundamental poder hacerlo porque de esa manera seremos mejores líderes todavía. Además, no solo conviene conocerlas, sino que también hay que apreciarlas, hay que apreciar quiénes somos, tenemos que valorarnos a nosotros mismos y por otro lado tenemos que gestionarnos también, porque es evidente que en la relación con la otra persona, en la relación con el mundo también, vamos a vivir ciertas emociones y van a ser como pequeños disparadores que van a disparar respuestas dentro de nosotros. Es posible que un evento nos haga disparar una respuesta de enfado dentro de nosotros. Es obvio que todos los seres humanos necesitamos enfadarnos, pero también es cierto que en ocasiones ese enfado no se queda solo dentro de ti, sino que sale al exterior en forma de un comportamiento más o menos irrespetuoso con otra persona. Esto ya no es positivo para un líder ni para ninguna persona. Por lo tanto, es importante que conozcamos el enfado, es importante que sepamos que nos estamos alterando quizás un poco por dentro, pero también es importante que nos controlemos y que nos detengamos un poquito y sepamos poner distancia entre la emoción y la acción que nos apetece hacer. Asimismo nos ocurre con emociones como la tristeza. ¿Crees que un líder necesita conocer la tristeza? Por supuesto que sí. ¿Pero crees que un líder puede permitirse estar triste en una presentación de resultados delante de 500 personas? Yo creo que no se lo puede permitir porque realmente hay mucho dinero está en juego. Así que tenemos que gestionar también emociones tan difíciles en ocasiones como la tristeza. ¿Es posible que tengamos un día triste? Claro que sí. Pero podríamos gestionar eso para permitir que esa conferencia que tenemos que dar no salga mal, todo lo contrario, que sea un éxito porque hemos sabido contener un poco esa tristeza hasta quizás otro momento del día en el cual me puedo permitir estar triste. Pues esto también es interesante, es decir, no sentirnos desbordados por las emociones hace que seamos más capaces como líderes. ¿Y qué me dices del miedo? ¿Es normal que un líder tenga miedo? Por supuesto que es normal que un líder tenga miedo. Toma decisiones muy difíciles todos los días. Podemos sentir miedo en infinidad de situaciones. Al hacer una presentación delante del comité de dirección o de nuestro consejo de administración. Podemos sentir miedo al hacer una presentación a un público más grande. Podemos sentir miedo al tener una conversación difícil con un colaborador, al prescindir de una persona que estaba en nuestro equipo. Vamos a sentir miedo constantemente. Pero ese miedo nos paraliza, ese miedo nos bloquea o ese miedo hace que tengamos comportamientos agresivos. Entonces es cuando el líder realmente ya no estaría actuando bien. Por lo tanto, conocer el miedo, poder sentirlo, pero no permitir que el miedo nos controle es también fundamental y forma parte de ese autoconocimiento y esa autogestión emocional que tiene que hacer el líder coach. ¿Qué ocurre también con emociones? Quizás más, entre comillas, positivas, como pueda ser la alegría. ¿Es positivo que un líder sienta alegría? Por supuesto que es positivo. Es de lo mejor que puede haber y yo te recomiendo que la sientas cuanto más puedas en tu vida, mucho mejor. Sin embargo, es posible que a veces sintamos demasiada alegría, es posible que a veces nos pasemos de pasionales, de alegres y a lo mejor estemos generando cierta incoherencia. Imagina que estás en una cena de trabajo con compañeros de tu equipo y te apetece beber un poco más de alcohol de la cuenta. Si te pasas de la raya, seguramente incluso tengas comportamientos que no te convienen y de los cuales al día siguiente
te vas a arrepentir. Así que recuerda, como líderes estamos siendo observados constantemente y eso implica que tenemos que mantener ciertas formas, ciertos comportamientos para no transgredir tampoco ciertos límites. ¿Por qué? Porque las emociones nos pueden jugar malas pasadas, tanto cuando utilizamos la agresividad, cuando utilizamos el enfado, cuando nos deprimimos, cuando tenemos miedo sobre algo y permitimos que el miedo nos bloquee, o cuando una excesiva alegría nos puede llevar a una euforia que tampoco puede venir bien a nuestro favor. Así que lo que vamos a hacer es conocernos muy bien emocionalmente, cuanto más mejor. Aquí nos pueden ayudar cientos de cursos, cientos de libros sobre el autoconocimiento emocional. Yo te recomendaría uno que se llama La ecología emocional, que es un libro que me encantó. También hay un libro que se llama Emociones, una guía interna de Greenberg, que es buenísimo también, pero sobre todo conocernos mejor a nosotros mismos nos va a ayudar a poder tener más impacto con los demás. Una vez que te conoces a ti mismo, puedes gestionarte, y una vez que te gestionas a ti mismo, puedes también gestionar tu relación con las demás personas. El autoconocimiento emocional es uno de los pilares sobre los que basa el líder su eficiencia en el método del coaching.